En los años 90, la guerra de las consolas vivía su momento más intenso. Nintendo dominaba todo el mercado, y Sony daba sus primeros pasos en esta industria con su tan aclamada PlayStation. Pero, en el centro de esa batalla, Sega tenía un arma secreta, una máquina adelantada a su tiempo, con un potencial técnico impresionante y una biblioteca de juegos que prometía muchísima calidad y creatividad. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Esta es la historia de la Sega Saturn, una consola que pudo cambiar el destino de Sega, pero terminó siendo un pésimo capítulo en la historia de esta compañía. ¿Qué pasó realmente? Prepárate para descubrirlo en Sega Saturn, el gigante dormido que nunca despertó. A principios de los años 90, Sega disfrutaba del éxito de la Mega Drive, también conocida como Sega Genesis en América, pero la competencia se intensificaba con la llegada de nuevas tecnologías y rivales en el mercado de los videojuegos. La Super Nintendo y sistemas emergentes como el Atari Jaguar y el 3DO comenzaban a desafiar la posición de Sega. Para mantenerse a la vanguardia, Sega decidió explorar nuevas tecnologías, incluyendo el almacenamiento en CD-ROM, lo que llevó al desarrollo del Mega CD en Japón, o Sega CD en América. Sin embargo, el Mega CD no logró el éxito esperado ya que contaba con una biblioteca de juegos muy limitada. Paralelamente, Sega de América desarrolló en secreto el proyecto Jupiter, que posteriormente se convertiría en la Sega 32X, un periférico que ampliaba las capacidades de la Genesis. Esta falta de coordinación entre las divisiones japonesa y americana de Sega generó confusión y fragmentación en el mercado. La situación se complicó aún más con la entrada de Sony en el mercado de las consolas. La PlayStation, con su arquitectura enfocada en gráficos 3D y facilidad de desarrollo, representó una amenaza significativa para Sega. En respuesta, Sega aceleró, como todos sus proyectos, el desarrollo de su nueva consola, la Sega Saturn. Diseñada inicialmente para destacar en gráficos 2D, se le añadieron capacidades 3D de última hora, resultando en una arquitectura compleja que dificultó el desarrollo de juegos. El lanzamiento apresurado de la Saturn, acompañado con una estrategia de marketing demasiado pobre y una falta de títulos clave como un nuevo juego de Sonic, afectaron negativamente su desempeño en el mercado occidental. Aunque en Japón tuvo un desempeño más favorable, a nivel global no logró competir exitosamente con la PlayStation de Sony. A pesar de su potencial y una biblioteca de juegos que hoy son consideradas de culto, la Sega Saturn no alcanzó el éxito comercial esperado, marcando un capítulo agridulce en la historia de Sega. Para entender este fracaso, debemos remontarnos al diseño inicial de la consola. Como ya lo había mencionado, la Sega Saturn fue concebida durante un período de transición en la industria de los videojuegos. Sega había dominado los gráficos 2D en la era de los 16 bits con la Genesis, y buscaba continuar esa tradición con la Saturn. Su arquitectura estaba pensada para maximizar el rendimiento en gráficos bidimensionales, ofreciendo una calidad que superaría a cualquier otra consola de su generación. Observa por ejemplo esta versión de Afterburner 2 corriendo en una Genesis y una Saturn. Era obvio que esta consola estaba planeada para correr gráficos en 2 dimensiones. Sin embargo, Sega se dio cuenta de que la industria estaba cambiando rápidamente, impulsada por la llegada de los gráficos tridimensionales. Así que Sega, al darse cuenta de esta nueva tendencia, tomó la decisión de último minuto de añadir capacidades 3D a la Saturn. A pesar de que estas características eran muy poderosas en su tiempo, eran difíciles de programar para los desarrolladores. De hecho, una declaración del desarrollador Hideki Sato dice lo siguiente: "Me arrepiento de no basarla en el Model 1. Pero, ¿a qué se refiere con el Model 1? Bueno, el Model 1 es el nombre en clave de la placa base Sega Model 1, que fue la plataforma de hardware utilizada para exitosas arcade como Virtua Fighter y Virtua Racing, ambos títulos clave para Sega en los años 90. Esta Model 1 tenía una arquitectura basada en un único procesador gráfico y era mucho más accesible para los desarrolladores en comparación con la compleja arquitectura de la Sega Saturn. Debido a esta complejidad, muchos desarrolladores tuvieron dificultades para exprimir todo el potencial de la consola. La comparación entre PlayStation y Saturn se volvió evidente para los estudios de desarrollo. Muchos títulos que podrían haber brillado en la Saturn fueron redirigidos o diseñados con la PlayStation en mente, lo que afectó directamente la percepción del público y las ventas de la consola de Sega, como por ejemplo Tomb Raider,
Fue inicialmente planeado para ser lanzado en la Sega Saturn, y se consideró que esta consola sería la plataforma principal para el juego en sus primeros momentos. Sin embargo, la versión de Tomb Raider para Saturn sufrió varios problemas de optimización que afectarían significativamente su rendimiento y calidad visual. La consola Saturn no estaba bien preparada para manejar gráficos 3D complejos como los de Tomb Raider, debido a su arquitectura complicada y a su dificultad para renderizar texturas en 3D de manera eficiente. Mientras que la versión de PlayStation fue capaz de mostrar los gráficos del juego de manera más fluida, gracias a la simplicidad de su hardware y una mejor gestión de los gráficos 3D. La de Saturn padecía de caídas de frame rate, una resolución más baja y tiempos de carga más largos. Además, los desarrolladores tuvieron problemas para adaptar el juego a las especificaciones técnicas de la Saturn, lo que resultó en una experiencia de juego con muchas limitaciones. Sonic X-treme fue uno de los proyectos más esperados para la Sega Saturn. El juego estaba destinado a ser la primera aventura tridimensional del famoso Erizo Azul, un título que podría haber elevado las ventas de la consola y consolidado a Sonic como el referente de la era 3D. Sega sabía que el futuro de la Saturn dependía de un juego nuevo de Sonic que pudiera competir contra Super Mario 64, el cual había establecido nuevos estándares para las plataformas en 3D. Pero el desarrollo de Sonic X-treme estuvo marcado por demasiados problemas técnicos y creativos que se acumularon a lo largo de los años. Esa ambición de crear un juego innovador para la Sega Saturn llevó a los desarrolladores a trabajar en condiciones extremas. En un caso particularmente alarmante, Christina Coffin sufrió una neumonía debido al agotamiento extremo, lo que subraya las consecuencias físicas de este intenso proceso de desarrollo. En cuanto al motor gráfico, el equipo de Sonic X-treme intentó utilizar el motor de Night Shinto Dreams desarrollado por Yui Naka para acelerar el proceso de desarrollo. Sin embargo, Naka se opuso a esta idea, argumentando que su motor estaba diseñado específicamente para Nights y no era adecuado para otros proyectos. Esta negativa obligó al equipo a crear un nuevo motor gráfico desde cero, lo que retrasó aún más el desarrollo del juego. Estos desafíos, combinados con la complejidad técnica de la Sega Saturn y la falta de una visión clara para el proyecto, contribuyeron a la eventual cancelación de Sonic X-treme en 1996. La falta de un juego principal de Sonic en 3D para la Saturn afectó negativamente la percepción pública de la consola y su desempeño en el mercado. Así que, para compensar la falta de un juego tridimensional de Sonic, Sega intentó ofrecer algo en su lugar con Sonic Jam, el cual fue lanzado en 1997 para la Saturn. Sonic Jam no era un juego completamente nuevo, sino más bien una colección de los juegos clásicos de Sonic de la era de la Genesis, como Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic Knuckles. Además de estos títulos, Sonic Jam incluía un mundo abierto llamado Sonic World, donde los jugadores podían explorar libremente y disfrutar de minijuegos y contenido adicional. Aunque el juego ofrecía una visión nostálgica de la saga, no logró captar la magia del Sonic original en un nuevo entorno tridimensional. Además, la decisión de portear juegos clásicos de Genesis a la Saturn como por ejemplo Sonic 3D Blast, reflejaba la necesidad de Sega de aprovechar la popularidad de su franquicia más exitosa, en un momento en que la consola necesitaba títulos fuertes. Sin embargo, Sonic Jam, ni el port de 3D Blast eran lo que la saga requería para mantenerse relevante en la era de las consolas de 32 bits. A pesar de que aquellos juegos fueron bien recibidos por algunos fanáticos, no logró marcar una diferencia significativa en la percepción general de la Saturn. Otro juego de Sonic lanzado en la Saturn fue Sonic R, un título de carreras que se alejaba por completo de la jugabilidad tradicional de plataformas. Sonic R fue un intento de ofrecer algo más dinámico y divertido, pero, desafortunadamente, se encontró con muchos de los mismos problemas técnicos que plagaban otros juegos de la consola. Aunque Sonic R era corto y bastante divertido en su propuesta, el juego en sí sufría de una jugabilidad muy limitada. A pesar de su naturaleza más accesible, Sonic R no logró captar la enorme atención que Sonic había disfrutado en consolas anteriores. Sonic R terminó siendo un juego de nicho que, aunque presentaba una premisa divertida, no podía ocultar las limitaciones de la Saturn, especialmente cuando se comparaba con otros juegos de carreras de la época, como Mario Kart.
La falta de innovación y la experiencia demasiado simplificada no fueron suficientes para hacerle frente a los avances de la competencia. Pero a pesar de su corta duración, Sonic R logró convertirse en un título querido por muchos gracias a su estilo único. La cancelación de Sonic Extreme y la falta de un gran título tridimensional para la Saturn marcaron el destino de la consola. Mientras que los juegos de Sonic que salieron para la Saturn ofrecieron algo de entretenimiento, no fueron suficientes para capturar la imaginación de los jugadores de la misma manera que lo hicieron los próximos títulos de Sonic, como los de Dreamcast, y hablando de la Dreamcast. Los errores cometidos con la Saturn dejaron profundas lecciones en Sega. La compañía comprendió que una arquitectura compleja no solo alejaba a los desarrolladores, sino que también limitaba las posibilidades de juegos innovadores. Este aprendizaje influyó directamente en la creación de la Dreamcast, su sucesora. Con la Dreamcast, Sega priorizó una arquitectura más amigable, basada en el chip SH4 y un solo procesador gráfico desarrollado por PowerVR. Esta nueva configuración simplificó la programación, lo que permitió a los desarrolladores crear títulos de mayor calidad y más fácilmente optimizados para la consola. Además, incluyó capacidades de conexión a Internet con el servicio SegaNet, una visión adelantada para la época que marcaría un nuevo estándar en el juego en línea. Pero, más allá del hardware, la Dreamcast fue un intento de Sega para recuperar la confianza perdida entre consumidores y desarrolladores tras el malogrado paso de la Saturn. La compañía entendió que su futuro dependía de su habilidad para crear una consola accesible, innovadora y centrada en los jugadores. Los errores de la Sega Saturn dejaron algo más que una lección técnica. Dejaron un recordatorio de cómo una compañía puede perder su rumbo al desconectarse de las necesidades de su público y socios. Más allá de su arquitectura compleja o su lanzamiento apresurado, el verdadero fracaso de la Saturn fue la pérdida de confianza de los desarrolladores, que enfrentaron retos innecesarios, y de los jugadores, que fueron testigos de una estrategia inconsistente y mal estructurada. La Saturn no solo marcó un tropiezo para Sega, sino también el inicio de su lucha por reconciliar ambición e innovación con realismo y enfoque. La Sega Saturn fue un capítulo que demuestra cómo las grandes ideas, si no son ejecutadas con claridad, pueden desmoronarse bajo el peso de sus propias ambiciones. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado este video. La verdad les quiero agradecer demasiado, ya que con el anterior video aumentamos casi 300 suscriptores. No tenía planeado que este video llegaría tan lejos, tenía pensado hacer un especial respondiendo sus preguntas para los 100 suscriptores, pero pensaba que esto llegaría en un futuro lejano. Pero bueno, si quieren que haga un video respondiendo sus preguntas, pueden dejármelas en los comentarios de este video, pueden preguntar lo que sea, y si veo las suficientes como para hacer, aunque sea un video de 8 minutos, lo haré. Otra cosa que les quiero decir es que mi gameplay de Zelda Ocarina of Time lo decidí cancelar porque no sabía qué decir con el loquendo, pero si tenían ganas de ver el video, al final les dejaré los pocos segundos que había editado. No lo olviden, yo soy Medas, y nos vemos en la próxima, adiós. Ayudarán, están raptando. Muajajajajaja, soy bien malo y verde. No mames, es malo y verde. Navi, ¿dónde estás? Ven conmigo. Oh Hada Navi, escucha mis palabras, las palabras del árbol de fuerzas malvadas se están reuniendo para atacar nuestra tierra de Hyrule. Parece que ha llegado el momento de que el niño sin hada comience su viaje. Vuela Navi, vuela. El destino del bosque, más bien, del mundo, depende de ustedes. ¿Qué onda chicos, cómo están? Hoy vamos a hacer un gameplay de Ocarina of Time. Al chile esto iba a ser una guía, pero como solo me hice pendejo todo el video, mejor lo cambié a gameplay. Pinche hada estúpida. Si les gusta estos gameplays, no me lo digan, no quiero hacer más.